Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex, el que toma esta comunicación. Sé que tienes el tiempo medido, o sea que te aprovecho, querido Gustavo, buenos días. Pedro, muy buenos días, gracias por la entrevista, un saludo para ti, desde luego, con el afecto de siempre, y un saludo para toda la audiencia. Presidente Coparmex, el país se puede llegar a pensar, por los indicadores internacionales, que hay una lentitud en la economía del mundo, y no es algo así con enemistad a nadie, y que esto pudiera llevar a una recesión económica a los Estados Unidos. El presidente de México dice, vamos a crecer al 4% este año, no obstante lo que digan las calificadoras. Desde aquí podríamos ver un proceso recesivo para la segunda mitad de este año. ¿Cómo lo ve el presidente de Coparmex? Pedro, coincido con tu aseveración. El mundo entero, todas las empresas reconocidas, los gobiernos de la mayor parte de las economías desarrolladas están reconociendo una disminución de los niveles de crecimiento. Desde luego que nosotros estamos desde el sector empresarial en la mejor disposición de apoyar y hacer la parte que nos toque para que el país tenga los mayores niveles de crecimiento económico posible. Pero en esto ayudaría muchísimo que se tomen las previsiones razonables, incluso extraordinarias, para que se pueda enfrentar esta realidad económica mundial. En esto, desde luego, la austeridad cuenta, lo que ha llevado a cabo el gobierno del presidente López Obrador, pero también tener un uso conservador de los recursos públicos, tener el cuidado de no asumir demasiados compromisos de gasto corriente, de corto y de mediano plazo, y sobre todo generar confianza y certidumbre para que puedan darse procesos de reinversión y también de atracción de nuevas inversiones. Estos son los mejores antídotos que se puede tener en un país, como es el caso de México, para poder paliar esta realidad económica. Eso nos supera como país, pero ciertamente hay mucho que podemos hacer para enfrentarlo de manera exitosa. No hay un buen ejemplo, no se da un buen ejemplo cuando se llega a pensar que en nuestro país el subsidio se está empezando a convertir de una excepción en una regla, y el paternalismo de un gobierno como el de López Obrador quita estancias y le da estancias infantiles y le da el dinero directamente a los papás, a los ancianos, a la gente de la tercera edad, a los ninis, y me da la impresión, y te lo digo de empresario a empresario, que gran parte del dinero que se recauda de lo que nosotros pagamos de impuestos se está regalando. Yo entiendo, como lo entendemos todos en la Coparmex que tú diriges o en el país, que hay una pobreza que en este momento en el país se tiene que atacar para proscribirla, pero ¿es así la forma? Porque parece que ahora todo el mundo la aplaude, Gustavo, y yo no veo que esta sea una práctica republicana sana. Coincido, Pedro, con tu aseveración. Los subsidios, las transferencias directas de recursos deben de ser la excepción y no la regla. Si esto se generaliza, va a ser difícil, muy difícil, que el día de mañana el gobierno pueda quitar este tipo de transferencias. No me quiero imaginar en unos cuantos años cuando se pudiera paliar, por ejemplo, en algo esta situación de desigualdad, a un gobierno retirando este tipo de entregas de efectivo. Y en cambio, las capacidades financieras para hacer frente a la inversión, para hacer frente a tantas necesidades que tiene el país en materia de infraestructura, se van a ver permanentemente disminuidas. Por eso es que en este tipo de programas, y comparto contigo, reconociendo que de manera excepcional se deben de entregar apoyos que son paliativos de corto plazo, lo que no se debe hacer es comprometer en tal medida las capacidades financieras del gobierno. Señor presidente de Coparmex, cuando empezó antes de que empezara esta administración, se llevó a cabo una consulta popular para nuestro punto de vista extralegal que determina la cancelación de la inversión que ya se había hecho en parte importante, más de 150,000 millones de pesos, con consecuencias que pueden llegar hasta los 250,000 por compromisos adquiridos y contratos y multas y recargos y de todo, que se cancela. Se cancela un proyecto y dice el presidente que la cancelación y la estructura
de la estrategia aeroportuaria que propondrá su gobierno le va a traer a México ahorros por 100,000 millones. Es decir, ya está tratando el presidente de justificar que la cancelación se va a traducir en una restitución de fondos. Yo quisiera tener un juicio, pero no lo tengo porque no sé qué es lo que se vaya a hacer con el sistema aeroportuario de la Ciudad de México en los años por venir. Me pregunto si Coparmex lo sabe para que estemos más en paz o están igual que yo. Pero no hay ninguna duda de que la decisión del presidente de cancelar, de abandonar, para decirlo con sus letras, la obra en proceso avanzada del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, es una decisión errática, de un alto costo económico y sobre todo de una gran pérdida de oportunidad para el desarrollo del país. Es un triple error. Primeramente, abandonar una inversión de esta cuantía que tú referías, de más de 150,000 millones de pesos. Un segundo error que implica los costos de recuperación de los bonos que se han colocado en el extranjero, pagando un premio, es decir, un costo adicional. Ahí los únicos que ganaron son los tenedores de estos bonos y perdió México, hay que decirlo con toda claridad. Tercero, los costos que implicará la pretendida remediación o destrucción, para decirlo también claramente, de lo construido y tratar de hacer alguna otra cosa en esas instalaciones. Y finalmente, el costo que implicaría el que se emprendiera un proyecto claramente inconveniente como lo es el pretendido aeropuerto de Santa Lucía. De tal manera que no hay que pensarlo mucho, no hay que darle demasiadas vueltas a la situación. Es una decisión errática. Nosotros hemos señalado que el presidente está todavía a tiempo, parecería lejano que pueda meter reversa, pero debería de valorar una salida beneficiosa para el país. Si se ha señalado una y otra vez que la principal causa de la cancelación de estas obras fue la pretendida corrupción que existía, así lo ha verbalizado el presidente de manera recurrente, pues se nombra un fiscal especial, ahora lo permite ya la nueva ley de la Fiscalía General, que investigue, que dé un dictamen y que a la luz pública evidencie a quienes se tiene que enjuiciar por esos actos de corrupción. Ahí tendría todo el apoyo de la sociedad y desde luego el apoyo de la Coparmex. Después de eso, que se integre un consejo plural con los secretarios de Estado involucrados, con representantes de las universidades como la UNAM, el Politécnico, y que se pueda valorar cómo limpiar el proyecto, cómo lograr que lo ya invertido se aproveche, y sobre todo algo que le hemos dicho en la Coparmex y que él se comprometió a llevar a cabo, buscar el mecanismo para que mediante una concesión internacional o nacional el Estado pueda recuperar cada dólar invertido, se asegure que la obra se concluya con fondos privados, que se opere también con fondos privados y que no solamente se concluya la obra sin costo para el gobierno, sino que además pueda recibir un rendimiento por esta concesión. Hay ejemplos clarísimos en el mundo de este tipo de prácticas. No hay ninguna duda, Pedro, que sobrarían inversionistas nacionales, internacionales, capacitados con expertise en el tema, que estarían de sobra interesados en apoyar una iniciativa de este tipo. Si el presidente tuviera la altura de miras de llevar a cabo una acción de esta naturaleza, sin duda alguna sería una gran acción que generaría confianza, certidumbre, y estoy seguro que estos procesos de inversión se detonarían hasta una señal así de clara. Ojalá que se dé. Si esto no ocurre, desde luego hay un daño ya realizado, un daño mayor por llevarse a cabo. Estaremos buscando de dónde encontrar confianza para cumplir con nuestra parte de responsabilidad con México. O sea que todavía le das una oportunidad al aeropuerto. La tiene, Pedro, está tan cercano como una rectificación del presidente. Lo invertido está ahí, está en proceso. Nosotros estamos listos para apoyar una acción del presidente valiente en este sentido, reconociendo que la inversión realizada no puede tirarse por la borda, y sobre todo en la certidumbre de que hay un mecanismo que permite lo que el presidente nos dijo en la Coparmex. Está ahí documentado, está en redes sociales, que si se encontraba una fórmula, insisto, para que el gobierno recupere lo invertido, se concluya con recursos privados y se opere sin una carga financiera para el gobierno, él no tenía ningún obstáculo, ninguna objeción para que este proyecto se concluyese. Ahora, fíjate, para que entraran estos capitales a acabar el aeropuerto, habría que hacer en términos técnicos, un due diligence de cómo se estaba realizando el negocio, y seguramente va a salir corrupción, Gustavo. Yo creo que todos deseamos ver
si es que la había, de parte de las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o de algunos de los empresarios que estaban haciendo el aeropuerto. Yo tengo información de que parte de los recursos destinados al aeropuerto acabaron en la campaña del candidato no priista del PRI a la presidencia de México, pero el hecho de que se arreglara y que se terminara, digamos que se combatiera esto que se corrompió y que se restituyera el dinero y que se acabara una obra, honestamente sería, hombre, el primero que se podría poner una medalla es el presidente de la República y el país, que todos sabemos que la operatividad aeroportuaria de México está trastocada porque tenemos un aeropuerto insuficiente en la capital de la República Mexicana, tan sencillo como eso. Pero no son ideas incompatibles perseguir la corrupción, claro, recuperar lo invertido y tener un aeropuerto de las características del que estaba en construcción. Más allá estos hechos de corrupción que, insisto, deben de ser perseguidos, deben de ser clarificados y que ahí estaremos apoyando las acciones en este sentido. Lo que queda de manifiesto es que no se ha valorado las implicaciones que tiene para el país la pérdida de competitividad por no tener un aeropuerto de esta envergadura. Sabemos bien, Pedro, que en todo el mundo países de mucho menor escala a México y otros de escala igual o mayor como China están construyendo aeropuertos de clase mundial. De esta Panamá, Gustavo, Panamá. Bueno, Pedro, ya que citas el caso, tú sabes que hay una reconfiguración a raíz de las políticas en Estados Unidos, a raíz de esta mala recepción que existe de todo lo que vuela a Centro y Sudamérica, que muchos empresarios, microempresarios y turistas no pueden pasar por lo que por muchos años fueron sus puntos de conexión, donde estaban la mayor parte de las, oficinas centrales de empresas globales para Latinoamérica. Me refiero tanto a Houston como Miami. Hoy países están identificando esta realidad. Panamá lo tiene muy claro. México está llamado a convertirse en la capital financiera, logística y comercial de Latinoamérica. Esta oportunidad en buena medida pasa por tener un aeropuerto de clase mundial, de competitividad, que pueda manejar con eficiencia los flujos de viajeros, de turistas, de carga. Y si se deja de lado esta posibilidad, Pedro, estamos renunciando a un liderazgo que es inmanente al país. Oye, pues me dejas entusiasmado de que se pudiera rehacer la idea de que se terminara este aeropuerto tan largamente anunciado y que pues el gobierno del presidente Peña tuvo la incapacidad de terminar, como otras obras, el de Toluca, el de Guadalajara, en fin, obras de infraestructura que debieran ya estar funcionando y que nos van a salir mucho más caras. Pero sé que te tienes que ir, Gustavo de Hoyos, yo te agradezco mucho y sobre todo una reflexión. Yo veo a muchos empresarios comprometidos con el país y ocupados y preocupados por trabajar y por proponer al país, pero veo a muchos otros empresarios, sobre todo de alta gama, que lo que están haciendo es lo mismo que han hecho toda su vida, tratar de acomodarse cerca del poder para tener el cobijo del mismo y volverse, como siempre, en los empresarios favoritos del Rey Sol, en su oportunidad tantas veces repetida, Gustavo. Pedro, pues cada quien tiene que ejercer a plenitud sus responsabilidades, no solamente personales, empresariales, sino la responsabilidad social de ver por un bien superior que es el país. Desde luego que la dimensión del actuar de las empresas en lo particular es más complejo. Quienes presiden las compañías más grandes tienen que cuidar la rentabilidad de sus accionistas, tienen que cuidar el valor de sus acciones, pero quienes tenemos la representación empresarial, que estamos llamados, porque esa es la misión que nos asiste a ser la voz de los empresarios, me parece que para nosotros esta tarea es irrenunciable. Y en la Coparmex sabemos diferenciar claramente, nos cuesta trabajo identificar, reconocer, apoyar, aplaudir incluso las buenas decisiones de política pública. Ahí han estado presentes ese reconocimiento en las buenas acciones que se han tomado por este gobierno, y también tenemos total claridad para cuando vemos una decisión, una acción de gobierno que es claramente contra los intereses del país, pues también denunciarla siempre de buena fe, con propuesta por medio, porque eso se trata, de que todos construyamos la democracia, Pedro. Pues yo solamente te pido a nombre de México que no bajes la guardia, así como estoy seguro detrás de ti hay muchos elementos en Coparmex, en tus 65 delegaciones nacionales, que tienen una voz, que tienen una presencia, que tienen una condición
ética que les permite dar un paso adelante y seguir de pie. Te agradezco mucho, Gustavo, el que tomes esta llamada, siempre con tu valor que te caracteriza. Te mando un abrazo. Igualmente, Pedro, gracias. Un saludo para tu vasta audiencia en México y desde luego en Estados Unidos. Un abrazo. Gracias, Gustavo.